Floricanto presenta. Hola queridos amigos, quisiera tocar un tema importante que es ¿por qué la Iglesia Católica es la que da continuidad a la Iglesia que fundó Jesucristo? Sobre todo porque hoy en día escuchamos a muchos católicos que niegan que la Iglesia Católica sea la Iglesia verdadera o que niegan que la Iglesia Católica tenga todos los elementos para la salvación y dicen todas las religiones son lo mismo, lo importante es solo creer en Dios. Pero queridos hermanos, esto es peligroso porque estamos quitando elementos indispensables para la salvación. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que un médico, un oncólogo de los que trata el cáncer, espero no cometer errores, no soy experto en medicina, pero que este médico dice todos los tratamientos son lo mismo, todos. Y un día sale un nuevo tratamiento que cura el cáncer de manera eficiente, rápida y sin hacer daño. Y él dijera, no, para no herir susceptibilidad de los que ya tomaron los otros tratamientos, o no herir la susceptibilidad de los que inventaron los otros tratamientos, yo sigo manteniendo que todos los tratamientos son lo mismo y no importa. Si el doctor afirmara eso, cometería un grave error, porque estaría quitando a sus pacientes elementos indispensables para salvar la vida, con tal de no herir susceptibilidades. Hermanos, hoy en día llegamos a preocuparnos más por las susceptibilidades que por la salvación, cuando lo importante es la salvación. Entonces, los que somos parte de la Iglesia Católica hemos recibido un don. Nadie es católico por sus logros, por su linda cara, por ser muy bueno. No es algo que sea mérito nuestro, no, es un don de Dios, es un regalo. Entonces, no podemos sentirnos más que los demás, no podemos decir que es algo exclusivo, no. Hemos recibido un don con el cual podemos recibir la salvación. Y por consiguiente, en un acto de justicia tenemos que dar ese don a los demás. El decir que la Iglesia Católica no es la verdadera y no tiene todos los elementos para la salvación nos impide llevarle a los demás estos elementos que necesitan. Y queridos hermanos, cometemos una gran injusticia. En justicia tenemos que reconocer que Cristo nos ha dado este don y que tenemos que llevarlo a nuestros hermanos de manera gratuita. Y también reconocer, no por ser católico ya estoy salvado de manera segura. Yo tengo que arrepentirme, tengo que recibir la gracia, es decir, tengo que vivir como Cristo me dijo, y el mandato misionero también es algo que Cristo me pide. Ahora, ¿por qué podemos afirmar que la Iglesia Católica es la Iglesia fundada por Jesucristo? Primero, Jesucristo instituyó una cabeza. Cuando Pedro hizo la profesión de fe, cuando le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy el poder de atar y desatar en la tierra y en el cielo. Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ellas. Entonces, hay una cabeza común. Esa cabeza, Pedro, tiene sus sucesores, que son los papas, que actualmente es el Papa Francisco. Segundo, la estableció esta iglesia sobre los apóstoles. Es decir, él escogió 12 apóstoles sobre los cuales edificó la iglesia. Y vemos en el Apocalipsis que dice que la Jerusalén celestial, que es la iglesia, está edificada su muralla sobre 12 columnas que son los apóstoles del Cordero. Ahora, tercero, estos apóstoles pueden nombrar sucesores, y eso lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Judas murió porque se suicidó, los apóstoles escogieron un sucesor. Por consiguiente, está esa posibilidad de tener sucesores, y conforme va extendiéndose la iglesia, va nombrando sucesores. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? Son los obispos. Y queridos hermanos, de los apóstoles a los obispos actuales hay una línea ininterrumpida de sucesores. Esto se llama sucesión apostólica. La Iglesia Católica tiene la sucesión apostólica. La Iglesia Católica Apostólica Romana, también la Iglesia Ortodoxa tiene sucesión apostólica. Por eso con nuestros hermanos ortodoxos tenemos lo que se llama comunión in sacris, que es comunión en los sacramentos. Y pedimos porque haya unidad también en una cabeza común. Ahora también, otro elemento es que Cristo pidió que fuéramos uno, no ciento y tantos mil, una iglesia. Y lo dice cuando en el Evangelio de San Juan está en la última cena, le dice a los apóstoles, cuando está haciendo la oración, dice, Padre, ya no te pido solo por ellos, sino por los que van a creer por el testimonio de ellos. Es decir, pide por nosotros, para que ellos sean uno,
para que así como tú en mí y yo en ti somos uno, ellos sean uno. Entonces la Iglesia Católica es signo de unidad. Por consiguiente podemos encontrar todos estos elementos con los cuales afirmar que la Iglesia Católica da continuidad a la Iglesia fundada por Jesucristo y nos da los elementos para salvarnos. Porque en otras religiones, ¿cómo cumplirán el mandato del Señor de que el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna? Entonces, en la Eucaristía cumplimos ese mandato para tener vida eterna. ¿O cómo se cumpliría el hecho de que Jesús dio el Espíritu Santo a los apóstoles y les dijo, vayan y perdonen los pecados, a los que se los perdonen les quedarán perdonados y a los que no les quedarán sin perdonar? Nunca dijo, a los que no me los mandan y que se confiesen directamente conmigo. Tenemos los elementos para poder acceder a la salvación y es nuestra obligación compartir estos elementos con los demás. Ahora el Evangelio nos dice algo importante. Jesús pregunta a sus apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dicen, bueno, muchos van citando a los profetas y ciertamente no es completamente verdad que Jesucristo sea uno de estos profetas, pero esta gente sencilla, humilde, reconoce cosas buenas en Jesús. Los profetas eran buenos, Jesús es bueno. Los profetas anunciaban a Dios, Jesús anuncia a Dios. Los profetas hacían prodigios, Jesús hacía prodigios. Entonces, reconocen algo que es verdad. De la misma forma, el decir que otras religiones no tienen los elementos completos no quiere decir que sean personas malas. Hay gente muy buena, muy buena en otras religiones. Y estos elementos de verdad que van encontrando otras religiones se vuelven elementos de diálogo. Nosotros podemos dialogar con los hermanos, pero para eso necesitamos primero reconocer nuestra fe, aceptar nuestra fe para darla a conocer a los demás. Entonces, partir de estos elementos de verdad nos ayuda a establecer el diálogo, un diálogo caritativo, un diálogo fraterno, un diálogo que invite, no un diálogo que imponga, sino un diálogo que invite para dar a conocer a los demás este don tan grande que Cristo nos ha dado, que es la Iglesia Católica y que nos lo ha dejado como medio seguro para la salvación. Muchas gracias y que Dios les bendiga. ¡Viva Cristo Rey! Glorica.